primero que nada presentarnos. Mi nombre es Darío Crosa, mi compañera acá es Florencia Tirelli. Somos compañeros de equipo con Adriano desde hace muchos años ya. Comenzamos en la universidad, los tres formamos parte de la carrera de Ciencia Política y después también en la experiencia de la Facultad Libre, que bueno, en su momento también al principio Adriano la había mencionado, que es un espacio educativo que no sé si todos conocen, pero también nos nuclea allí con instancias de este tipo. Nos toca a nosotros asumir un poco la clase de hoy. Vamos a trabajar ya entrando en el módulo 2 del programa, que va a trabajar en relación a los planes laborales, que de hecho, dicho y sea de paso, es lo que le da también título al seminario, digamos, entero. Primero agradecer obviamente primero a Adriano por hacernos parte, como siempre, y también a FEMUSA por la organización. Corresponde también hacerlo y estamos muy contentos de formar parte, y obviamente a ustedes que continúan, insisten en la presencia aquí, y bueno, eso es más que saludable. Bien, la idea es trabajar con planes laborales, o sea, planes elaborados por el sindicalismo argentino a lo largo de la historia. Van a ser 5 planes que están ahí detallados en el pizarrón y que cada uno de ustedes tiene una copia en la mano. El que no tenga, por ahí hay veces que alguien pasa sin recibirlo, allá en la puerta se lo pueden dar. Pero antes de ir a la letra específica del plan, que por ahí es lo que más nos interesa, pero queremos hacer una breve introducción para ir hacia ahí. Vemos que varios estuvieron leyendo un poco el plan y está bueno que así sea, o los planes. Pero bueno, nos parecía que para enmarcarlos, nos parecía interesante hacer un recorrido histórico por lo que es la historia del sindicalismo argentino, detenernos específicamente en los orígenes del movimiento obrero, que tiene sus particularidades y que por supuesto nos parece importante resaltar. Si estamos pensando un poco las formas de organización que tiene la comunidad, en este caso la forma de organización sindical, nos parece importante siempre resaltar que la organización tiene una historia, y esa historia habla mucho, incluso hasta el presente, de las características del sindicalismo argentino. Bueno, para empezar a hablar de los orígenes del movimiento obrero argentino, hay que situarnos en el siglo XIX, un poco a grandes rasgos para mencionar la economía de aquellos años. Da un salto, una transformación hacia la segunda mitad del siglo XIX. A fines de la década de 1850 empiezan a desarrollarse una serie de producciones destinadas a la exportación. Cuando el mercado europeo empieza a recibir productos del agro argentino, se comienza una gran transformación que va a tener consecuencias obviamente en la estructura social, política y económica de la Argentina. El primer producto que se empieza a recibir en Europa es la lana, que es un producto que obviamente se utiliza para los tejidos, y es el que empieza a cambiar la matriz productiva argentina. Y después, más hacia fines del siglo XIX, claramente los cereales y las carnes son los productos privilegiados para la exportación, que nos van a terminar catalogando o mencionándonos en el mundo como el famoso granero del mundo, aquellos años. Esto va generando también la conformación de un sujeto trabajador en la Argentina, que hasta el momento no existía como tal. Le va a ir dando una serie de características, obviamente también impulsadas por un proyecto civilizatorio, que es básicamente introducir a la Argentina en el mercado capitalista y la conformación del Estado-Nación moderno por aquellos años.
lo interesante para analizar en esta época también es cómo comienzan las primeras agrupaciones obreras, que en principio no son un sindicato, sino que son asociaciones mutuales. Lo primero que empieza a surgir son asociaciones mutuales que reúnen a profesionales o trabajadores de determinados oficios, empiezan a reconocerse mutuamente para, de alguna manera, buscar una vía de defensa de sus intereses en común, digamos, una necesidad básica de mejorar sus condiciones de trabajo. Y van surgiendo algunas asociaciones como, por ejemplo, la Unión de Obreros Panaderos, la Sociedad de Obreros Molineros, la Unión de Oficiales Yeseros, estamos hablando de 1881, 1882, la Sociedad de Obreros Tapiceros. Bueno, una serie de asociaciones mutuales, digamos. El mutualismo es el origen del movimiento obrero argentino, antes incluso de que ya la figura del sindicato o de la central obrera, ¿no? Por aquellos años, como todos sabemos, el país recibe una gran afluencia de población inmigrante. De hecho, esto se promueve desde el Estado. Hay una ley de inmigración que hace que esto se facilite. Algunas condiciones, como por ejemplo recibir a los inmigrantes y tenerlos alojados un tiempo hasta que se puedan hacer de su propia vivienda, generar puentes para conseguir el trabajo o incluso abonar el traslado hacia las localidades que podían ser receptoras en el interior del país, hacen que, bueno, se genere una política migratoria muy grande y para aquellos años incluso Argentina termina siendo, en términos proporcionales en relación a la población que ya existía en la Argentina, el país del mundo que más población migrante que permanente recibe en todo el mundo. Así que, bueno, ustedes imaginarán lo que significa eso en términos de transformación social. Es una cosa enorme, es algo que cambia la sociedad entera y que el mundo sindical no es ajeno a eso, sino que justamente está muy emparentado. El inmigrante llega a la Argentina en búsqueda de trabajo y también con una serie de concepciones en relación al mundo, a su forma de ser, a su forma de estar con otros, que tener una serie de características. Incluso tener una ideología determinada. Por eso también los primeros sindicatos están acompañados por ideologías que vienen de aquella Europa, digamos, ideologías que traen los inmigrantes y que van a dar y van a nutrir, digamos, las corrientes sindicales en aquellos primeros años en la Argentina. Hay 4 corrientes ideológicas importantes que son las que se disputan la hegemonía del movimiento obrero, que son el anarquismo, el socialismo, el sindicalismo revolucionario y posteriormente el comunismo. Por ahí también el orden tiene que ver con el rol que van teniendo a lo largo de los años y suplantándose en su capacidad de hegemonizar el movimiento obrero unas a otras, y que también siempre está muy relacionado con la coyuntura económica y social de la época. En un principio, el anarquismo es la corriente que más fuerza tiene en la Argentina. Particularmente es Argentina un país que tiene, digamos, se destaca por el protagonismo que tuvo el anarquismo. A diferencia incluso de otros países latinoamericanos, hay algo acá que hace que tenga pregnancia, digamos, la prédica anarquista, la ideología anarquista, que puede encontrarse muchas particularidades, pero bueno, algunas de ellas pueden ser, o se mencionan en la bibliografía, muchas veces menciona el hecho de que, bueno, por un lado, la inmigración acá en la Argentina recibe mayoritariamente población, los 2 países que más trabajadores mandan son España e Italia, en donde el anarquismo ya era muy fuerte. Entonces hay una influencia previa, antes de llegar a la Argentina, del anarquismo en aquellos países. Sumado a que las condiciones de vida por aquellos años para los trabajadores eran muchas veces condiciones de miseria, lo cual también hacía como
se los encontraba predispuestos a la prédica anarquista, que justamente era antisistema directamente, que no podía concebir la posibilidad de una mejora de condiciones de vida en el marco del sistema en el que se encontraban. Bueno, también hay una cuestión que tiene que ver con una frustración en torno a una promesa, porque también tengamos en cuenta que el inmigrante llega a América con la idea de un progreso casi inmediato, digamos, como ese sueño de hacer la América, que muchas veces no se concretaba y que, bueno, también puede ser justamente uno de los motivos por los cuales el anarquismo tuvo fuerza en aquel momento. Las características como principales del anarquismo en su praxis sindical son algunas. Obviamente el acento en la acción colectiva es una. El anarquismo dio origen a muchos sindicatos, es así en aquel momento. ¿Cómo? ¿Se corta? Bueno. ¿Se escucha bien o más o menos? ¿Bien? Bueno. En su momento el anarquismo fue una corriente que impulsó la creación de muchísimos sindicatos, y esto hay que reconocerlo. En la historia argentina hay muchos sindicatos que en su origen tienen ese carácter anarquista. Después la acción directa obviamente es como el puntal de su praxis, porque se consideraba la huelga general como la herramienta base y fundamental del accionar sindical, incluso con una lógica muy confrontativa, digamos. Todos conocemos alguna de esas historias, o en alguna película hemos visto algunas manifestaciones anarquistas que incluso incluyen la violencia, la dinamita, poner algún dispositivo explosivo y demás, que desde el vamos empieza a generar también por parte del Estado una respuesta represiva, digamos, que eso lo encuentra al anarquismo como el principal objetivo de las policías de aquellos años y de las lógicas represivas. Está en el militante anarquista. Por eso también hay un montón de mártires del anarquismo, digamos, que si rastreamos por aquellos años, acá en la Argentina son uno de los primeros asesinatos políticos de la etapa moderna, digamos. Muchas veces son militantes anarquistas. Hay un antipoliticismo en la prédica anarquista que tiene que ver con que descreer de los partidos políticos. Digamos, el partido político era parte de un esquema burgués y es básicamente una herramienta de la burguesía el partido político, por lo cual el movimiento obrero no tiene por qué formar parte de ningún partido político, ni siquiera de negociar con ningún partido político. Por eso en esta lógica antisistema no se concibe la idea de armar una organización partidaria para ir a una elección, porque el objetivo es destituir el sistema. Y también hay un internacionalismo en su prédica. O sea, el anarquismo no reconoce las fronteras nacionales como algo atendible. De hecho, se considera el movimiento obrero como un movimiento internacional, y los trabajadores de todas las partes del mundo son iguales y tienen que aliarse en contra del sistema, digamos. Es muy loco porque hoy en día por ahí se rescatan algo de estas, no sé si les resuena algo de esto, más en una vertiente que está bastante de moda hoy en día, vinculada al anarcocapitalismo, que resuena por esos lugares también. Bueno, el borramiento de las fronteras, la idea de que las banderas no simbolizan nada, que no existe la patria. Bueno, sus orígenes tenían un carácter confrontativo, si se quiere, y estaba en este germen del sindicalismo. Y además un contenido ideológico cargado, digamos. El anarquismo, vos para pertenecer a una organización anarquista tenías que leer y mucho, tenías que ser consciente de la teoría que vos defendías, digamos. Hay algo ahí que era casi un deber, una norma para participar, estar con una carga ideológica alta, digamos. Bueno, en su momento, como decíamos, logró un apoyo muy grande y aparece también en una escena de respuesta
represiva estatal algunas leyes, como por ejemplo la ley de residencia, no sé si les suena, si la conocen, promulgada en 1902, es una ley que se promulga en la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, que básicamente dispone la posibilidad de expulsar extranjeros o inmigrantes que tuvieran algún contenido de actividad peligrosa, digamos, que tuvieran alguna actividad que se considerara peligrosa. Con una arbitrariedad muy grande, digamos, aparece como una respuesta muy enfocada en el militante anarquista, que muchas veces justamente era inmigrante. A su vez, en aquellos años, como todos saben, el sistema político argentino tenía en el centro el fraude electoral, digamos, era una república oligárquica que lo que hacía era sostenerse como un régimen fraudulento, digamos, electoralmente las elecciones no eran abiertas ni transparentes hasta por lo menos 1912 con la ley Sáenz Peña. Entonces, bueno, como decíamos, el anarquismo ya consideraba el sistema entero como algo a derribar. Hay otra vertiente ideológica que está en esos primeros años interactuando con el anarquismo dentro del movimiento obrero, que es el socialismo. El socialismo tiene grandes diferencias con el anarquismo. En primera medida surge del Partido Socialista. En Argentina el Partido Socialista se crea en 1896 por Juan B. Justo y bueno, tiene una influencia muy grande en el movimiento obrero por aquellos años, pero considera que la acción, o sea, la llegada del socialismo se daría a través de una actividad parlamentaria, digamos, la idea de ir a elecciones, de estar en el Parlamento y de, en todo caso, promulgar leyes en favor de los trabajadores. No sé si a alguno le resuena, bueno, sí, la figura de Alfredo Palacios como el primer diputado socialista de América y demás, y la promulgación de algunas leyes de mejora de condiciones de vida de los trabajadores por aquellos años. Bueno, la herramienta fundamental para la corriente socialista era el partido. Esto es así y bueno, en todo caso, el sindicalismo no tiene que estar atado obligatoriamente a la línea del partido y se le da cierta autonomía, pero digamos, el foco está puesto en la lucha partidaria y por eso también una de las acciones que se fomentaba por aquellos años era la nacionalización de los inmigrantes. O sea, el socialismo proponía la idea de nacionalizar a los trabajadores inmigrantes para que puedan ir a votar y para que en todo caso se pueda crecer políticamente desde ese lugar, digamos. Obviamente en el marco de una política que tenía el fraude en el centro no tenía demasiado sentido, pero bueno, era las postulaciones del socialismo por aquellos años. Había una crítica también a la huelga general como herramienta indiscutida, digamos, de hecho a las huelgas que tenían algún contenido violento se las condenaba mucho desde las principales figuras del partido. Hay grandes intelectuales en el socialismo que hasta el día de hoy son reconocidos, digamos, en la historia nacional. Juan B. Justo es uno de ellos, José Ingenieros, bueno, Alfredo Palacio, etcétera. Son figuras de la intelectualidad argentina de aquellos años que están incluidas dentro del socialismo. Bueno, la tercer corriente, hasta acá vamos bien. Alguien que quiera acotar algo, también siéntanse libres de acotar, corregir, opinar, lo que tengan ganas. La idea es no detenernos en cada momento, porque por ahí se puede volver tedioso, pero sí hacer un pasaje por cada una de las corrientes. La tercera corriente es la del sindicalismo revolucionario. ¿La tienen presente? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien la escuchó alguna vez? No. Bueno, el sindicalismo revolucionario es una corriente que también nace en Europa y que es un desprendimiento del Partido Socialista en Europa. Es un desprendimiento de un sector que considera que la herramienta fundamental de la lucha obrera no era el partido, como veníamos diciendo que el Partido Socialista creía, sino el sindicato. O sea, hace énfasis en centralizar la lucha dentro del mundo sindical
y que en todo caso el partido político y la evolución de las posibilidades en ese plano no eran condenables como el anarquismo, que las condenaba como prácticas burguesas, pero que no eran la centralidad de la lucha obrera, digamos. En este caso sí coincide con el anarquismo en relación a la huelga. El sindicalismo revolucionario defiende a la herramienta de la huelga como la herramienta fundamental para la disputa política, pero no subordina, como decíamos, a la actividad parlamentaria la actividad de la lucha de los trabajadores. Hay una cita acá que me parecía que estaba buena para leer en el documento que tenían, que también plantea una ruptura con el anarquismo, que dice lo siguiente: se ha pretendido que las ideologías son todo dentro del movimiento obrero. La teoría parlamentaria socialista, hermosa, muy hermosa. La idea anárquica, hermosa también. Pero no valen nada, absolutamente nada, ante la organización sindical. Pueden subir a la tribuna los políticos a predicar la eficacia de su ideal parlamentario. Pueden treparse a las mesas los oradores anarquistas y con ampulosas frases idealizar todo lo que quieran. Nada de eso tendrá ni remotamente el valor de la más pequeña mejora del más insignificante adelanto conquistado en una huelga. Entonces, acá aparece una noción mucho más pragmática de la política. Digamos, son hermosos los discursos, las teorías, las fundamentaciones filosóficas. Ahora, que pueda laburar 8 horas en vez de 12, vale 10.000 veces más, digamos. Es incomparable. Y eso hace, digamos, ese es el posicionamiento del sindicalismo revolucionario. Un posicionamiento muchísimo más pragmático, que tampoco obliga a adepciones filosóficas ni teóricas como el anarquismo, o sea, es mucho menos cargado también para el militante. No tenés que saberte todo el manifiesto comunista para poder participar, sino que sos trabajador, sos laburante, querés participar, estás adentro, digamos, más o menos una lógica de ese tipo. Y también le da una, si se quiere, una capacidad de negociación mucho más amplia con los gobiernos de turno o instancias de diferentes autoridades. Esto se va a hacer muy fuerte a partir de 1916, con la llegada de Irigoyen al poder. El sindicalismo revolucionario tenía influencia y lideraba dos gremios que son fundamentales para la economía de aquellos años, que era la economía agroexportadora, como decíamos, que son los gremios marítimos y ferroviarios. Irigoyen hace un acercamiento a esta corriente sindical y comienza a negociar condiciones de trabajo en beneficio de los trabajadores. Aparece por primera vez la idea de un Estado que arbitra en una disputa entre privados, que son los patrones, digamos, y los trabajadores, y arbitra en favor de los trabajadores, en un vínculo con esta corriente sindical, porque también le sirve por dos razones. Por un lado, tenía que sostener el esquema de comercialización y de agroexportador y demostrarle a la oligarquía que podía sostener el orden social. Porque no nos olvidemos que el primer gobierno democrático de 1919, en un comienzo también tiene, digamos, está atosigado por el orden conservador que lo está probando a ver si es capaz de sostener el orden social como antes se hacía. Y por otro lado, se apoya en esta corriente del sindicalismo combativo porque hay un enemigo político de la Unión Cívica Radical por aquellos años que era el Partido Socialista, digamos. En términos electorales era mucho más amenazante porque de hecho el sindicalismo revolucionario no tenía pretensiones electorales y el socialismo sí. Entonces siempre y cuando crezca el sindicalismo revolucionario era mejor también para la Unión Cívica Radical. Entonces aparece ahí, se inaugura, si se quiere, una práctica que después con los años en la historia argentina, bueno, va a ser muy importante, de mediación estatal en relación a los intereses de los trabajadores y de los empresarios. Bueno, y por último, el comunismo, que es una corriente que sí llega ya más
hacia los años 20, de 1920 estamos hablando, luego de la Revolución Rusa, acá en Argentina también hay una fracción de jóvenes izquierdistas, sería que rompen con el Partido Socialista y crean el Partido Comunista, y que empiezan a tener también cierto protagonismo a nivel sindical. En este caso, el comunismo tiene en todo caso coincidencia con el socialismo desde la lógica partidaria, porque hay un partido que tiene una importancia fundamental, pero no le da la autonomía que en su momento el socialismo sí le daba a la actividad gremial, sino que considera que la actividad del partido y del movimiento obrero tienen que estar muy alineadas. Bueno, hay una lógica venida de la Revolución Rusa que hace que se siga una línea muy estricta, y eso hace que, bueno, se considere al partido como, si se quiere, la vanguardia de la lucha revolucionaria, y al sindicato como la organización de masas de esa lucha revolucionaria. Y aparece una crítica hacia el sindicalismo revolucionario por aquellos años, como de esa supuesta neutralidad política, que se lo considera cómplice de la burguesía, y bueno, empieza a ejercer una influencia también en importantes gremios por aquellos años, también generando rupturas al interior del sindicalismo revolucionario, que empieza a adoptar también una prédica más revolucionaria, más hacia fines de la década del 20, cuando empiezan a llegar a la Argentina los coletazos de la crisis del 29, la crisis de la bolsa del 29 hace que en la Argentina, en la década del 30, entremos en una crisis económica. Obviamente que el sindicalismo estaba en ese embrollo y se empiezan a adoptar posturas un tanto más revolucionarias. Pero bueno, a grandes rasgos, lo que quería un poco dejar plasmado es que por aquellos años hay una efervescencia muy grande de la actividad del sindicalismo, pero que también está acompañada por una fragmentación muy grande en el mundo sindical. Para 1929 existían 4 centrales sindicales que se disputaban a los obreros argentinos. Una era la FORA, la Federación de Obreros de la Región Argentina, el Congreso de Obreros Argentinos de la COA, la Unión Sindical Argentina y el Congreso de Unión Sindical Cooperativa Argentino. Son 4 centrales que muestran un mapa de fragmentación en el mundo sindical para la década del 30. Aparece en 1930 la creación todavía incipiente, sin tanta fuerza, de la Confederación General del Trabajo, la CGT, que va a ser justamente el proyecto de unificación del movimiento obrero en Argentina, pero bueno, van a suceder largos años hasta que algo así se pueda llegar a concebir, y obviamente ya pensando en la década del 40 y la llegada del peronismo al gobierno. Bueno, más o menos ese es el mapa inicial del movimiento obrero argentino y de sus corrientes. La idea es que sigamos un poco más vinculándonos con los planes y con los contextos sociales y políticos que dan origen también a la creación de los planes sindicales. Bueno, buenas tardes. Yo voy a continuar un poco, me dejaste una pelota difícil porque ahora viene todo el quilombo. Nada, en el sentido de que vamos a hacer un gran salto, pero vamos a entrar en una nueva etapa, digamos, que se inaugura, como ya todas sabemos, con el peronismo, digamos, en la historia del movimiento obrero. Ahí nosotros en los textos que les compartimos hay más que nada algunos recortes del discurso del 17 de octubre de Perón, y hay también algunos recortes de Eva, de La razón de mi vida y de Historia del peronismo. Un poco el discurso del 17 es para, tomando dimensión del acontecimiento político que significó el 17 de octubre, pero también porque expresa, de algún modo, un vínculo que ya se venía construyendo entre Perón y el movimiento obrero y entre los trabajadores desde la Secretaría de Trabajo.
incluso Eva dice en sus textos, se dice que el peronismo nació el 17 de octubre, pero el peronismo ya había nacido con Perón en la Secretaría de Trabajo, en el sentido de que desde ahí ya venía dando respuesta a muchos reclamos de los trabajadores. No vamos a leerlo porque si no se nos va a ir mucho el tiempo, pero fíjense que empieza con la palabra trabajadores, ¿no? Empieza con la palabra trabajadores y podríamos pensar que en ese discurso, de algún modo, se instituye el nombre del sujeto político de la revolución peronista, que va a ser el pueblo trabajador y la clase trabajadora. Como venimos trabajando en los encuentros anteriores, de alguna forma el peronismo, digamos, fue un proyecto político que en términos económicos planteó un capitalismo nacional que va a movilizar a las fuerzas productivas y a los recursos naturales en el marco de una planificación general. O sea, la imagen de la planificación en el peronismo es fundamental. Nosotros esto lo queremos como resaltar porque es también lo que nos va a llevar un poco en clave a los planes sindicales, digamos, la figura del plan como algo muy importante en términos estratégico-políticos. Esta planificación general del peronismo fue para garantizar, para orientar de algún modo la política a la soberanía y a la independencia económica. Planes quinquenales, Constitución Nacional del 49, decisiones políticas, sociales y económicas orientadas a eso. Podemos ir desde la nacionalización del Banco Central al control del Estado de la tasa de interés, los tipos de cambio, la circulación monetaria, nacionalización de ferrocarriles, de empresas de transporte para regular la comunicación terrestre, la creación del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, lo cual significó una traslación de los ingresos del sector agrario al sector industrial. Tenemos la creación de empresas del Estado en energía, agua, telefonía, gas, y una deuda externa cero para 1948. Pasamos, o sea, podrían ser muchísimo más, ya saben, pero la idea es poder crear, hacer un pantallazo sobre esas decisiones político-económicas que a su vez fueron de la mano, digamos, o sea, para poder llevar a cabo ese proyecto político, el peronismo entendió que era fundamental que el movimiento obrero se constituyera en la columna vertebral de ese movimiento. Para que el movimiento obrero se constituyera en esa columna vertebral, desde el poder, digamos, se estimuló la organización de los trabajadores, esa estimulación también, digamos, con decisiones y con apertura a que eso suceda, que tiene que ver con los tribunales de trabajo, con afiliación masiva a los sindicatos, delegados de base que se multiplicaron, comisiones internas de fábrica, multiplicación de las regionales, creación de las federaciones, bueno, después todas las políticas laborales que conocemos, aguinaldo, vacaciones pagas, indemnizaciones, convenio colectivo, salario mínimo. Todo eso va a generar, una nueva generación gremial, digamos. Eso es muy importante porque también lo vamos a ver en quienes van a ser muchas veces los protagonistas de quienes van a generar los marcos para los planes sindicales. Esa nueva generación gremial va a ser la base social del peronismo, digamos. Sobre eso se va a construir también mucho del poder del proyecto político peronista. Podemos llegar a un ejemplo, digamos, de esa mancomunización que hubo de distintas fuerzas de la sociedad, digamos, en un gran pacto social como fue en marzo del 55, que lo mencionamos también en los encuentros pasados, que fue un Congreso Nacional por la Productividad y el Bienestar Social, que fue convocado por la CGT y por la CGE, que era la Confederación General Económica, apoyada por el Estado justicialista para cumplir con algunas metas que se había planteado el segundo plan quinquenal, que era aumentar la productividad para que se agrande la torta a repartir en un punto. Bueno, pasamos rápido por el peronismo, pero como para que podamos dimensionar eso, porque después vamos a ver muchas cuestiones que van a aparecer en los planes. Ya sabemos cómo terminó la cosa, digamos, derrocamiento de Perón, muchas cosas que confluyeron, factores externos, imperialistas, internos también, sequía, caída de los precios internacionales, el bombardeo en Plaza de Mayo, 400 muertos civiles, bueno.
Así terminó una etapa, digamos, fundamental e instituyente en la historia del movimiento de los trabajadores, que bueno, va a seguir y va a tomar otro cauce muy fortalecido desde esa experiencia, ¿no? Lo que va a suceder, digamos, después del peronismo es una seguidilla de gobiernos liberales, oligárquicos en el gobierno, que van a tener, digamos, muy clara cuál es la tarea y el objetivo político-económico al que vienen. Pero lo que vamos a ir viendo, o sea, cuando digo liberales, digo, podrán tener sus diferencias entre Aramburu, Rojas, Frondizi, Ilia, Guido y Onganía, pero sabemos que más acá o más allá son liberales, ¿no? Eso fue de la mano, digamos, o sea, la condición para que se puedan desplegar esos proyectos políticos fue intervenir, digamos, e intentar desarmar la organización de los trabajadores, o sea, fueron contra el movimiento obrero. ¿Cómo fueron contra el movimiento obrero? Encarcelación de dirigentes, represión masiva y ocupación de sedes sindicales, inhabilitación de sindicalistas, de militantes, digamos. Fue la condición para el despliegue, y eso lo vamos a ir viendo en los distintos contextos de los planes sindicales. Un poco para empezar, un pantallazo rápido por el primer programa. No vamos a entrar en el plan, sino mi idea es como más o menos poder compartirles qué estaba pasando en ese momento, digamos. El programa de la falda del 57, ya sabemos, en el 55 se da la contrarrevolución, digamos, de la mano de Aramburu y de Rojas, la revolución libertadora, ¿no? Más conocida como la revolución fusiladora. Aramburu y Rojas es la oligarquía básicamente en el gobierno, la oligarquía liberal, que tenía el objetivo de desmontar, de desarmar lo que habían sido esos resortes económicos del proyecto nacional. ¿Cómo se da? Liberalización de precios, libre importación, se toma deuda con el Fondo Monetario Internacional, congelamiento de salario, o sea, la receta del liberalismo siempre. Eso lo vamos a ir viendo, digamos, cómo se va a ir repitiendo, e incluso podemos dar cuenta de eso hoy en día, ya lo sabemos. Y a su vez eso fue de la mano, digamos, de la tarea de desmontar estos resortes económicos de la mano de un odio de clase terrible que tenía que ver con aniquilar al peronismo, básicamente, que es la gran diferencia que tenía la oligarquía liberal con el nacionalismo católico, digamos, porque podían compartir ese proyecto económico, pero se podían diferenciar en ese proyecto político, cuando digo nacionalismo católico, en Lonardi, digamos, se diferencian en que la oligarquía quería terminar con el peronismo. Bueno, ya sabemos, la oligarquía fue un poquito más sabia, terminó en el gobierno, eso, represión masiva a sindicalistas, lo podemos ver en la ocupación de sedes sindicales, el famoso decreto 4161, que hasta prohibía mencionarlo a Perón, digamos, proscripción del peronismo, quema de libros, de instalaciones, de cuadros. El Estado, digamos, era de crisis profunda, digamos, y en el marco de todo ese contexto se va a dar en el 57, se va a llamar a un congreso, o sea, ya hay un restablecimiento y una normalización de las elecciones en los sindicatos, y se va a llamar a un congreso normalizador de la CGT, de la Confederación General del Trabajo. En paralelo a que iba sucediendo todo esto, en las cárceles, se cuenta en los libros de historia del sindicalismo, viste que los compañeros, las compañeras se formaban escuelas sindicales, o sea, estudiaban mucho lo que estaba pasando, doctrina justicialista, o sea, había una formación constante y permanente. Lo cual también nos va a explicar, bueno, por qué pasa lo que pasa, digamos, que en el Congreso normalizador del 57 se van a convocar 700 delegados, que más que nada hay 3 grupos ahí, peronistas, comunistas, que también, digamos, van participando, y democráticos, que en realidad van a ser los antiperonistas. Van a ser 94 gremios que se convocan en ese congreso, de los cuales se van a retirar 32 del recinto, y ese es el momento en el que nacen las 62 organizaciones. No sé si les suena esto de las 62 organizaciones en la historia del sindicalismo, es algo muy importante, porque
en las condiciones políticas en las que se estaba, digamos, con la oligarquía en el gobierno y con lo que venimos relatando, de alguna forma se puede vertebrar una rama sindical peronista que va a ser clave en los años que se vienen, digamos, en toda la década del 60 y principio del 70, o incluso en la posibilidad de poder armar estos planes sindicales. Estas 62 organizaciones son las que van a convocar en 1957, en noviembre, en La Falda. ¿Por qué se da en La Falda? Porque en Córdoba, la regional, digamos, de la CGT de Córdoba fue la primera que se recupera, digamos. Ahí estaba Tilio López, que era el secretario general de la CGT de Córdoba, que es el que va a estar un poco inaugurando, protagonizando este congreso, digamos, donde se elabora el primer programa que vamos a trabajar. Este congreso está convocado por las 62 organizaciones. Después tenemos el contexto del segundo programa, que es el de Huerta Grande, que es en 1962, que también se va a dar en Córdoba. Ahí más de lo mismo, digamos, o sea, podemos hacer el recorrido. Había ganado Frondizi en el 58 en base a un fallido pacto con Perón, digamos. Seguramente mucho de esto ya lo conocen. Frondizi, en paralelo a que acuerda con Perón, también tiene que acordar con Aramburu, pareciera, porque no lo dejaban tomar el poder, y en realidad como que los militares seguían teniendo, digamos, el poder sobre la cosa, evidentemente. Ahí hay una frase muy conocida de Perón que dice: el problema de Frondizi fue que no se deshizo del gato en la noche de bodas, digamos, ¿no? Como una cosa, bueno, sí, no, tampoco estuvo a la altura de las circunstancias que el escenario, digamos, necesitaba para tomar la decisión política o asumir, digamos, el posicionamiento necesario para tener el poder. Estaba muy condicionado. Es lo que se conoce en la historia de la economía argentina como la etapa desarrollista, una etapa desarrollista que va a tener más que nada el pivote de crecimiento van a ser las inversiones extranjeras, norteamericanas, digamos. Alzogaray va a ser va a tomar la cartera de Trabajo y Economía, o sea, imagínense, Economía Social de Mercado, ¿no? Y empiezan a llegar como las primeras directivas del Fondo Monetario Internacional sobre los planes de ajuste. Seguimos, ¿no? Como hay muchas cosas muy tan actuales que duele a veces, pero bueno, el primer ajuste del Fondo Monetario Internacional, privatizaciones, apertura a las importaciones, congelamiento de salarios, o sea, crisis económica. Van a empezar toda la toma, todo lo que también es muy emblemático en este momento, que tiene que ver con la resistencia, digamos, de los trabajadores a esas privatizaciones. Un ejemplo es la toma del frigorífico de Lisandro de la Torre, que se da en 1958, y que, bueno, podríamos una clase sobre la toma del frigorífico, pero es algo que si quieren también rastrearlo a esa experiencia que hubo, es muy importante. En todo este marco, las 62 organizaciones se van a manifestar constantemente y son situaciones que van a llegar a enfrentamientos y a represión por parte del gobierno. También se da lo que se conoce como el Plan Conintes, que es un decreto que larga el Frondizi como para cuando hay situaciones de conmoción interna del Estado, represión masiva. Es un momento, digamos, de la historia argentina y de la historia de los trabajadores que está muy marcada por la represión. Y en estos principios, fines de los 50, principios de los 60, empiezan a aparecer distintas tendencias en el sindicalismo, que seguramente también las conocen, y que por ahí lo que van a tener es que se diferencian en cuál tendría que ser la estrategia del sindicalismo frente a los gobiernos, o sea, frente a estos gobiernos liberales, represivos. ¿Cuáles son las diferencias? Digamos, si la línea es una línea más de enfrentamiento y confrontación, o si la línea es más de acordar, llegar a consenso, digamos, todo en base a una estrategia sindical. Son todos debates que se pueden renovar. Es un debate igual que en ese momento solo se va a profundizar, digamos, en todo lo que es la década del 60, principios de los 70 hasta el regreso de Perón. La podemos conocer como las tendencias más combativas o línea dura o tendencias más integracionistas. Bueno, tiene muchos nombres todo eso, seguramente quizá ustedes saben más que nosotros.
sobre estas discusiones hacia adentro del sindicato. Bueno, ahí empieza la toma de fábricas y la toma de los espacios de trabajo como estrategia de lucha. También se van a tomar un montón de ingenios azucareros en Jujuy, Salta, Tucumán. También se toman muchas fábricas en Córdoba. El escenario empieza a ser como muy caótico. El ejército considera que Frondizi no puede manejar la situación ni el escenario, entonces destituido Frondizi, viene José María Guido, Alzogaray de nuevo en economía, que se había ido pero vuelve, política de shock, recesión económica, privatizaciones. Bueno, ahí también de nuevo proscripción del peronismo, se repone el decreto del 55. En ese marco va a ser el segundo programa de Huerta Grande, que va a ser convocado también desde las 62 organizaciones. Acá también hay lo que se conoce como el giro a la izquierda del peronismo. La situación era de una profunda crisis, los militares estaban divididos entre azules y colorados, o sea, lo que tenía una línea más legalista de decir, che, la prescripción del peronismo medio como que tendríamos que pensar en una alternativa, o los colorados que directamente no querían saber nada con el peronismo, o sea, una línea más dura antiperonista. Revolución cubana, ahí se da este congreso que viene a ser como un plenario nacional, dice, muy clave, digamos, muy importante en la historia del movimiento obrero, por lo masivo que fue y por lo que va a significar el plan de Huerta Grande. Que después cuando lo veamos, un plan muy corto, que viene como muy en línea, muy en sintonía con el plan del 57, es como que sigue muy, van dialogando los planes, ¿no? Como que van intensificándose. Vamos a ver que esto tiene una línea muy de intensificación hasta previo a la dictadura, digamos, en cuáles son las demandas y cuáles son los reclamos, pero bueno, ya después lo vamos a trabajar eso. Después tenemos el contexto del tercer programa, que es el programa del 1 de mayo con el surgimiento de la CGT de los argentinos en 1968. Ahí, bueno, en el medio estuvo el gobierno de Ilia, pero pasamos rápido por eso. En el 66 la Junta Militar va a tomar el gobierno, o el presidente Nia. Esto que se conoce como la famosa Revolución Argentina. Ganía lo único que va a hacer es reforzar la política antipopular del gobierno, sigue ingresando capital extranjero, se suspenden los convenios colectivos, los gremios son intervenidos, las personerías jurídicas gremiales también son suspendidas. Y en este contexto va a adquirir mucha relevancia la figura de Raimundo Ongaro. Raimundo Ongaro es un sindicalista gráfico que es como de alguna manera el que va a empezar, el que protagoniza el proceso de nacimiento de la CGT de los argentinos, que es el que va a escribir el tercer programa, digamos, del 1 de mayo. Este surgimiento, en marzo se había dado un congreso normalizador de la CGT, que se llamó Amado Olmos, en conmemoración de otro sindicalista. En este congreso no va a participar esta otra tendencia que les mencionaba, que por ahí tenían una postura como más de acuerdo con el gobierno, o sea, como solo participa esta línea más combativa. Cuando yo le pongo caracterizaciones es solo para eso, para caracterizar y para que podamos como ir identificando algunas cuestiones, pero no es desde ese lugar. Y ahí va a surgir la CGT de los argentinos, que como estaba en esta interna, digamos, con la otra CGT, va a terminar funcionando en el Paseo Colón, y del otro lado, en la CGT Azopardo, se va a quedar, digamos, la ex conducción, o sea, quienes estaban en la comisión anterior, desconociendo un poco el Congreso normalizador y la nueva comisión directiva que se había elegido. Bueno, distintas regionales de la CGT van a ir adhiriendo a la CGT de los argentinos, la regional de Rosario, de La Plata, de Tucumán, de Salta. Igualmente el gobierno no va a reconocer a ninguna de las dos CGT, pero sí es un punto muy importante, digamos, esto porque aparece como la primera división fuerte que va a haber institucionalmente de la CGT.
El cuarto programa, vamos a hacer un salto, pero tremendo. Imagínense que estamos en el 68, vamos a pasar al 86, pero un poco hay algunas cuestiones que las tenemos que hacer así en función de que podamos trabajar con los planes. El programa de los 26 puntos para la Unidad Nacional de 1986 se va a dar durante el alfonsinismo. Los años anteriores, digamos, durante la dictadura, habían tomado mucha relevancia la figura de Saúl Ubaldini y de Hugo Moyano, digamos, que eran los dos sindicalistas que se los reconoce como por haber participado en muchas manifestaciones en contra de la dictadura. Se conforma, dicen, en el 77 el grupo de los 25, que es un grupo que está formado más que nada por sindicatos chicos, o sea, chicos en el sentido de la cantidad de afiliados que representaban. Estamos hablando de trabajadores navales, mineros, cerveceros, camioneros. Ahí en ese grupo de los 25 la figura de Saúl Ubaldini y Hugo Moyano se resaltan. Después tenemos el alfonsinismo. Con Alfonsín el sindicalismo en general va a estar muy dividido, muy atravesado por el proceso de la dictadura, digamos, por lo que significó hacer eso hacia adentro, entre los sindicatos que tuvieron un rol más confrontativo, entre aquellos que no, digamos, eso es un poco el escenario en el que Saúl Ubaldini termina siendo secretario general de la CGT desde el 86 al 90, y este cuarto plan, que es el programa de los 26 puntos, fue una respuesta que dio la CGT al plan austral de Alfonsín. Ese plan austral es un plan de estabilización económica, es un plan que de alguna forma quiere frenar la hiperinflación, que después se va a venir igual, que tiene como instrumento primero congelar los precios, pero también congelar los salarios, congelar las jubilaciones, congelar las jubilaciones y pensiones, y a su vez tomar crédito para pagar lo que son los intereses vencidos de la deuda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, bueno, un poco la respuesta que da el sindicalismo a ese plan austral son estos 26 puntos para la Unidad Nacional de 1986. Después tenemos el quinto, es la Declaración Fundacional del Movimiento de los Trabajadores Argentinos en 1994, pleno menemismo. Cuando asume Menem, hay una mesa de enlace de la CGT que lo saca Ubaldini y que ahí como que dicen no es momento para confrontar, o sea, tenemos que, no sé si acompañar, pero sí como no de una confrontación directa. En ese marco Ubaldini se va, y la CGT sigue dividida, digamos, en dos: la CGT Azopardo, donde van a estar De Genaro, Mari Sánchez, Hugo Moyano, Saúl Ubaldini, y la CGT San Martín, que está encabezada por Luis Barrio Nuevo. Esa división en el 92 va a tener Víctor De Genaro y Mari Sánchez van a conformar una nueva central, que va a ser la CTA, donde entienden que la salida un poco del contexto que se está viendo es la conformación de otra central. Pero hay algunos que dicen no, nosotros nos queremos quedar en la CGT, queremos disputar adentro de la CGT. Esa es la declaración fundacional que vamos a ver del MTA del 94, que está encabezada por Hugo Moyano. Hugo Moyano, Palacio, Juan Carlos Schmidt, Piumato, bueno, son varios. La idea es esta. Nosotros tenemos los 5 planes. Los dos primeros es trabajarlos juntos, o sea, nos vamos a dividir en 3 grupos. Un grupo va a trabajar con el de la falda y huerta grande. Es una cuestión de lo extenso que son, por eso los juntamos. El tercero es bastante largo, entonces el segundo grupo va a trabajar solo con el programa del 1 de mayo, y el tercer grupo va a trabajar con los 2 planes postdictadura. El del 26, los 26 puntos para Unidad Nacional, que vi que están primeros, esos 2 están primeros, digo por el orden, y la Declaración Fundacional del 94. Con 2 consignas. Bueno, un poco reponer, o sea, que haya, como venimos trabajando en esta instancia, que si puede alguien del grupo comentar, en términos generales, con qué se encontraron en los planes, y después que
la idea sería que puedan pensar qué de ese plan puede ser propicio para este contexto político y para las condiciones en las que está hoy, o las condiciones que ustedes consideran en las que está hoy el sindicalismo o la organización de los trabajadores, ¿sí? Serían esas dos cositas que leo. ¿Quedó claro? Bueno, pusimos mucho contexto, ahora vamos al texto. Hagamos, si se puede, 3 grupitos, como venimos haciendo todas las clases, como se quieran organizar, y a leer los planes y después hacemos esa puesta en común. ¿Quedó claro la consigna? ¿Sí? Vamos. Bueno. No, si terminamos deprimidos hicimos todo mal, así que vamos a revertir eso. Bueno, ¿quién quiere comentar? No es necesario hacer un resumen acabado, pero mínimamente alguna reflexión, algunas discusiones que estuvieron. Bueno, nosotros nos tocó el programa de 26 puntos para la Unión Nacional de la CGT de 1986 y haciéndola rápido, tampoco discutimos tanto, fue bastante un poco irónico y un poco duro leerlo porque punto por punto es un programa que justamente es la idea de la unificación sobre una planificación con puntos que hoy podríamos también ser, es muy reactivo. O sea, nos parece que bien maneja, o sea, por un vocabulario muy de época y muy reactivo a lo que han sido las políticas liberales de la dictadura y que se nota bien el efecto de eso, pero con un movimiento obrero todavía organizado, todavía conducido exactamente, y con un sujeto claro también, el trabajador y el trabajo. Y lo que vemos después en la del 90, y también haciendo punto por punto los ejes, digamos, del plan, lo que no encontramos en el otro, que es que por ahí con el diario el lunes uno le diría más de resistencia, donde ya no aparece tanto el sujeto como obrero, sino que se amplía, digamos, el sujeto, aparecen los desocupados, ya no se habla de trabajo, se habla de actividad. Y también de alguna manera hay una especie de interpelación, hay una interpelación a la dirigencia de la conducción, porque en algunas oportunidades habla de no solamente de que solamente se puede, digamos, accionar conducidos con la lealtad, a través, dice, de la lealtad y la honestidad de nuestros dirigentes, sino que también en un momento habla del ejemplo y la prédica y el ejemplo de los dirigentes, lo cual también uno con el diario del lunes y conociendo un poco nomás la historia o haberla vivido un poco, conoce cuál es el clima de época del momento y la crisis, digamos, de conducción en general, digamos, pero las organizaciones en general. También eso, veíamos muchos, no solamente que lo que se ve es que ya, digamos, esto es un documento que es efecto de la profundización de políticas, donde se empieza a hablar también de flexibilización laboral y todas son, digamos, y hay muchos puntos que marcan justamente un rol más de resistencia y de buscar, y también de cierta atomización del movimiento obrero, que por ahí en el primero, más allá de que se habla de unidad, se nota una contundencia, un movimiento obrero por ahí más contundente, con un discurso un poco más articulado también. No sé si alguno quiere decir algo más. No, que en el 86 había un programa político, un proyecto de país a llevar a cabo, que el presidente que nos tocó en el 89 se basó un poco en esto, con la reducción productiva, el salariazo, está un poco basado en algunos puntos acá del 86. Y en el 94 decía, en realidad un poco, claro, un poco más de defensa, de barricada, un contexto más de barricada, que sacó lo que era trabajo, como dijo la compañía, y se puso actividad.
para engrandecer a la persona, que la actividad era la que nos decían las personas. Como en el 86 el trabajo, los trabajadores, el trabajo dignifica, hace feliz. Acá en la del 94 pues disposición actividad. Actividad. Claro, habla un poco también de los contextos en los cuales está bueno para continuar los cortes, en los cuales viven, uno lee en el fondo qué está pasando, más o menos conoce la etapa histórica, ahí dice una compañera de actividad, claro, en los 90, con alto índice de desocupación en Argentina, aparece también los compañeros desocupados como actores que también son tenidos en cuenta con los trabajadores, que va mutando un poco forma emocional o el sujeto social al cual se interpela. Así integrarlo un poco, integrarlo a la sociedad. Como integrarlo a la sociedad. ¿Y qué retomarían para el contexto, digamos, presente de esos dos planes? Porque hacer algo que comparten pareciera como que son dos planes en emergencia, ¿no? O sea, pero pareciera que el de los 26 puntos puede tener una contundencia, que vos decís, como vemos algo más contundente y más programático que en el del 94, que es más muy en la coyuntura. Vieron que en un momento dice como convocamos mañana a la plaza a apoyar a los jubilados, o sea, como tenemos que estar presentes en todos los conflictos. Pareciera como que hay una cosa de movilizar y de un hacer permanente, porque las condiciones son estas en las que estamos y hay que estar, digamos, eso, en contacto directo con los delegados, con las organizaciones gremiales. Llaman a una movilización permanente. De la segunda parte que le decíamos, bueno, ¿qué pueden retomar de esos dos planes para hoy? En este contexto político y en las condiciones que ustedes consideren que están la organización del sindicalismo y de las bases gremiales y los trabajadores, la organización de los trabajadores. Para hoy. Ahí divide al pueblo. Trabajadores son esos, los otros hacen actividades sociales. No, a mí me parece que es al contrario, porque ahí aparecen otros actores Trabajadores sociales. somos todos. Trabajadores somos todos. No, pero... ¿Cómo tiene que darle trabajo a la gente? No, pero estamos hablando de algo que se escribió en el 94 en una coyuntura determinada. Pero sigue ahora. Pará. Déjame decir lo que yo quiero decir. Aparecen nuevos actores ahí, son los desocupados, los excluidos, o sea, lo escriben sindicatos que todavía querían mantener una cierta actividad y donde hay toda una desestructuración de la economía y del Estado llevada adelante, como ahora tenemos el topo que viene del Estado desde adentro. En los 90 pasó lo mismo, o sea, las privatizaciones de las empresas del Estado, la tercerización, ahí hay una crítica también velada, pero al sindicalismo, digamos. Voy a la palabra. Cuando vos sacás la palabra, desocupado siempre hubo. Me parece que la colectividad intenta incluir a otros actores, no solamente a trabajadores, sino también a los productores que también estaban inscritos. Para mí la palabra trabajador integraría todo. Sí, pero el trabajador que entendemos por alguien que está registrado, que tiene un salario. No, pero todo es trabajadores ocupados y desocupados. Pero estamos hablando del 90, eso se creó en el 94. Pero siempre hubo desocupados, no es que... No, pero como actor social no. Igualmente No había movimiento de desocupados en los 70, en los 80. En los 90 sí. O sea, había organización de desocupados, que es algo que es bastante... Sí, pero ahí para responderle a todos a la vez, igual la letra dice objetivo de intensificar la defensa de los intereses de los trabajadores, ya sean ocupados, desocupados, desocupados, por eso, digamos, para responder a todo, en realidad es interesante ver cómo aparecen nuevos actores sociales, pero también ahí por ahí lo que dice el compañero, no dejan de ser trabajadores, tengan en el momento no trabajo
viviendo, porque también en el fondo toco la pregunta que subyace es ¿para qué se hacen los planes? ¿Para qué el sindicalismo hace un plan? Digamos, ¿qué objetivo en todo caso está buscando a la hora de publicar un plan? Porque una cosa es planificar y otra cosa es publicar un plan, que es un mensaje a la sociedad argentina y a la política, ¿no? Bueno, ahí aparece en la letra un pantallazo también del momento histórico y mencionado obviamente distintos actores que son a los que se le está hablando también en ese momento. Bueno, y para pensar algo de eso que se traiga para la actualidad o algo que, digamos, para dónde le sonó, qué le resuena, digamos, para pensar el presente, si nos ayuda para la idea de la planificación también del mundo sindical hoy en día, que algo que haya aparecido alguna idea o algo. Fue la parte más difícil esa. No, con idea, pero es que seguimos, digamos, arrastrando los mismos problemas y nunca pudimos estar lo suficientemente organizados para enfrentarlo. Plan de lucha. Deuda externa, claro. ¿Sale o no sale? Claro. Deuda externa, ley de entidades financieras, que tampoco se resolvió en 40 años de democracia. Digamos, en el 86 todavía había una idea de un mundo que existía en ese momento, que ya se venía desmoronando. En el del 94 ya directamente te pinta un páramo, porque tampoco sabíamos para qué lado iba a salir el mundo, sobre todo ideológicamente, porque veníamos de la caída del mundo de Berlín, la caída del bloque soviético, etc. Además de la situación interna que estábamos viviendo. Y de nuevo la cuestión del sujeto social, digamos. ¿Cuál es el sujeto social? O sea, ¿hacia quién se gobierna? ¿Para quién se gobierna, digamos, además de para qué, ¿no? ¿Quién está en el centro? Filosóficamente, a lo mejor, ¿quién está en el centro hablando cuando decimos cuál es el plan económico que queremos, digamos, cuáles son los puntos sobre los que tenemos que hacer hincapié? Hay problemas que nunca se resolvieron, incluso hablan obras sociales. Los planes a hacerse, a realizarse, tienen que Sí, la tarea pendiente desde entonces. Pensándolo en ¿Quieren? Sigamos acá con el del 1 de mayo, porque capaz que en los planes anteriores también hay insumos como para pensar eso hoy. ¿Quién agarra la posta? Bueno, no, creo que pensamos justamente que la situación actual que estamos viviendo tiene trascendencia a toda instancia de que se han vivido justamente en otra época. La diferencia que sin ninguna duda vemos, en 1968 estábamos en un gobierno de facto que no había sido justamente elegido por nadie, por lo cual la CGT de los argentinos le hablaba a todos ante ese tipo de instancia. O sea, de un gobierno que no había sido elegido por nadie. Una situación diferente a la que vivimos actualmente, que es más, creo que lo vemos todos en nuestros lugares de trabajo, que muchos compañeros fueron quienes dieron el voto. Y hoy en día creo que, bueno, algunos, o sea, muy callados, o sea, no sostienen tanto al gobierno, pero tenemos todavía compañeros que lamentablemente sostienen la situación del gobierno actual. Creo que, bueno, que en primera instancia justamente una función justamente de los sindicatos es plantear y buscar justamente una unificación, o sea, sin diferencias, o sea, porque lo que está buscando este gobierno justamente actual es totalmente ya estamos individualizados y están buscando justamente también de individualizarlo. Por eso justamente la situación que se ha vivido con Barrio Nuevo, ofrecimiento hace muy poco atrás, justamente leí una nota muy por arriba, que para debilitar justamente también al gremio de los camioneros, o sea, le dio en Jujuy le dio justamente a un sindicato el tema de la personalidad gremial y jurídica, que es una forma justamente de debilitar, sí, de seguir dividiendo. Creo que estamos en una instancia también muy complicada, o sea, ¿cómo? Pregunto, digo, la otra
otra cara de la moneda será también dejarse dividir, porque no podemos estar inocentes de que siempre la culpa la tiene el otro. Bueno, ahí está los movimientos sociales también no es una forma de dividirnos. Eso es lo que yo quería pensar. ¿No piensa que los movimientos sociales no es una forma de dividirnos también? Antes el sindicalismo representaba a todo el pueblo. Ahora tenemos como dicen, los desocupados, el movimiento desocupado, el sindicalismo se ocupa nada más de los trabajadores y los movimientos sociales arreglan para los desocupados. Eso era lo que quería expresar, capaz que me expresé mal. Y es una forma de división que perdimos representación ante todo el pueblo. Eso es lo que Tampoco se puede, yo coincido con vos que todos somos trabajadores, pero tampoco es un concepto bien. Gracias. Digo, tampoco creo que sea un concepto que se puede imponer. Lo entiendo y lo comparto, pero hay gente que no se siente representada sintiéndose trabajador y representada por lo que ello significa. Entonces, hay a lo mejor hay un vericueto, un bucle, y también entiendo y comparto lo que vos decís, que hay un bucle que a lo mejor si me autopercibo de otra manera, no me percibo trabajador. ¿No? Pero la única verdad es la realidad, no te puedes autopercibir. Hay gente que te dice, yo no soy trabajador, yo tengo compañeros de trabajo que no están en las mismas condiciones que estoy yo, ¿sí? Y no se sienten trabajadores ni representados por el movimiento de los trabajadores. Y me lo dicen, dice, es que vos tenés tus horas, tenés tus vacaciones, tenés tu aguinaldo, tenés tu sueldo en blanco, no es casualidad que lo tengan, ni general ni particular, pero ellos no se sienten percibidos. Ok. No, sin duda. No, sin duda. Pero, digamos, no saben en qué puerta tocar, ni quieren ir a tocar puertas. Al revés, esperan de ser visitados en la empresa por el sitio. Pero las cosas no se ganaron así esperando. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay algunos, ¿sí?, que esperan decir, bueno, ¿cuándo vendrán a la empresa? ¿Sí? Alguien, el ministerio, el sindicato, ¿sí?, para que yo me sienta acompañado. A mí lo que me parece, a mí lo que pasa, que yo lo digo con experiencia propia, la patronal lo que está haciendo es, por ejemplo, a todos aquellos, más con la gente nueva que ingresa, los ponen por fuera de convenio. Les ofrecen 2 monedas más y los ponen por fuera de convenio. Y esas personas por 2 monedas más hacen eso. Entonces ahí tendría que estar presente la lucha del sindicato en decir, bueno, yo les hablo, les digo, mire que pierden derechos, un montón de cosas, pero llego hasta cierto punto. Pero lamentablemente van ganando terreno de esa manera. Disculpe, hay una política muy clara justamente y que también se ha buscado desde el gobierno de Macri, que es la cuestión justamente de que el trabajador se crea emprendedor. O sea, es una forma justamente de dividirnos, esa es la instancia. O sea, y hay que autoculparse también la instancia justamente de que el sindicato, hay muchas cuestiones justamente en la cual ha hecho la plancha, bueno, y es una situación que ha aprovechado la derecha para desprestigiar los sindicatos, tratar de voltearlos completamente, y que fue la situación que realmente llevó también a este caso justamente de elección, porque tenemos, creo, compañeros de trabajo que viven hablando mal del sindicato, y a veces uno tiene que hacerle entender justamente que lo mejor que hay, que puede tener justamente el trabajador, así sea un mal sindicato que esté burocratizado, tener un sindicato. Porque es imposible que un trabajador pueda discutir sus condiciones de trabajo y salario con el empleador. Bien, buenísimo. Está muy bueno el intercambio, está muy buena la discusión. Estamos claramente en un contexto de ofensiva antisindical, estamos todos de acuerdo en esto. Y en todo caso estamos viendo por dónde nos están atacando, por dónde conviene construir. Por favor, lo único que sí, volvamos un poco a los planes, porque ya estamos avanzada la hora y bueno, vamos a seguir, digamos, tenemos hasta octubre, así que vamos a seguir con esta dinámica. Si les parece a los compañeros de acá de este grupo, alguna cuestión vinculada al presente como para cerrar y después pasamos al tercer grupo.
¿Algo más que quedó? Ah, y al final de todo va a haber un sorteo de 2 libros, así que se quedan hasta el final. Ya. No, ¿querés el libro? Te tenés que quedar. Bueno. Quiero aportar algo que Sí. tiene que ver con el plan sindical, que me parece que no se está teniendo en cuenta. En primera instancia, algo que me parece que tiene que ver con lo que plantea el compañero, que no es lo mismo ser empleado que ser un trabajador. Yo creo que sí, que trabajadores y somos todas las personas, digamos. Ahora, no todas las personas somos empleados, no todas las personas tenemos derechos. De hecho, me parece que hay algo que hay que empezar a pensar desde los sindicatos y que tiene que ver con el empleo monotributista, digamos, cómo hacer para incluir eso dentro de los contratos de trabajo, dentro de los derechos laborales. Somos generaciones de personas que tenemos hasta 30 años que tal vez nunca tuvimos un trabajo en el que tuvimos un derecho. Y si tuvimos un derecho, lo tuvimos en un call center, digamos. Entonces, hay una nueva industria del trabajo en los cuales tal vez aún no existen algunos sindicatos para ese tipo de trabajos, o si se existe, pensar qué planes pueden incluir a esa modalidad de monotributo, porque yo he preguntado esto a distintos sindicales y me ha dicho, no, hay que transformar esa relación laboral en una relación de dependencia. Bueno, ¿cómo se llega a esa transformación? ¿Cuáles son los puntos intermedios para llegar a la existencia de un contrato de trabajo para la cantidad de generaciones que nunca la tuvimos? Y en ese sentido, sí, me parece que hubo un momento donde dejó de haber ideas o se terminó estructurando de tal manera el sindicato que no pudo nunca abrazar, digamos, a esa condición laboral, y que por ahí está bueno que pensemos en eso también. Perfecto, buenísimo. Relacionado a eso, hay un punto de la CGT de los 86. Bien. Decía que creo que todas las tesis de Ahí va. Compañeros, ¿quién toma la palabra? ¿Quién se hace cargo? ¿Acá? Vamos. Bueno, buenas tardes. Con respecto acá a lo que estuvimos acá leyendo con los compañeros, sí, encontramos varios puntos en común. Bueno, creemos que el programa del 57 es un poco más, tiene un poco más de contenido. Se diferencia, alguna diferencia grande que encontramos, que directamente en la primera parte abraza mucho a los pueblos hermanos, en la segunda parte directamente no nos nombra, pero bueno, por ahí entendíamos también que era una continuación del programa de la falda, lo que era de Huerta Grande. Y bueno, lo que sí también vemos que va más allá sobre la soberanía, la primera parte de la falda, sobre la estatización de todas las instituciones, de todo lo que es el mercado externo, mercado interno, que no afecte las importaciones, los mercados internos, habla de la parte de la falda. Pero sí encontramos varios puntos en común. Lo que notamos por ahí que era un poquito más sintetizado, lo de Huerta Grande, pero lo vemos un poco diferente. Lo que sí entendemos es que, bueno, que por ahí hace mucho hincapié en el comercio externo. Nosotros entendemos por ahí, siempre hablamos lo mismo, que si no tenemos soberanía sobre nuestros productos, sobre valor agregado, sobre lo que creamos acá, nunca va a haber desarrollo ni producción. Y también por ahí lo vemos nosotros hoy en la actualidad. Lo vemos mucho con los recursos naturales, que acá no se nombran directamente, pero sí hoy en la actualidad vemos que hoy un país se vale por sus recursos naturales. Es lo que nos quieren venir a saquear todo el tiempo, ¿no? Y bueno, hace poquito el oro, antes lo venían a buscar, ahora se lo mandamos nosotros, una locura. Pero también entendemos, por ahí yo les comenté que era del sector marítimo y no va a haber nunca un desarrollo si tenemos todas las terminales portuarias en manos de extranjeros, es una locura. O sea, y habla mucho en la primera parte de lo que es el plan de la nacionalización de todo lo que es los sectores, claro, de los recursos naturales. Y bueno, más o menos... ¿El manejo del litio ahora, o sea, lo van a
dieron para que ¿cómo que se dice? Lo explote una empresa extranjera y es nuestra. O sea, cada vez Sí, yo creo que eso es la soberanía del país directamente, es nuestra soberanía, como por ejemplo en el DNU 7023 ponían a la venta nuestros recursos pesqueros. No existe caladero en el mundo como tenemos en el mar argentino, y lo pusieron a la venta, y bueno, nosotros hicimos un gran trabajo, el sector marítimo, y bueno, logramos que se excluya. Pero ahora están por meter la ley de cabotaje, donde todos los buques de bandera argentina van a pasar a estar en manos extranjeras. O sea, eso es la soberanía de un país. O sea, no tenemos soberanía si no tenemos control primero sobre si somos los dueños de los granos, seamos dueños de las terminales como fue en su momento en la época de Perón, seamos dueños de las líneas marítimas como fue en la época de Perón, que el país creció con las líneas marítimas, con el comercio de los granos. A ver, volvemos, hoy le podríamos meter valor agregado con el aceite, con la creación de combustible que tenemos acá, vaca muerta, pero yo creo que en la actualidad es eso. Tenemos que adueñarnos de nuestros recursos naturales, pero hoy lamentablemente están a la venta. Así que bueno, es complicado. Bueno, vamos, no sé, como haciendo líneas más de cierre, porque ya estamos en las 5, si no me equivoco, son las 5 de la tarde. Hay varias cosas que surgieron más que interesantes. Por un lado me quedo con esto que decían, bueno, hay algo del lenguaje de los planes que me suena a la época, digamos. Eso es importante porque claramente la planificación obrera le está hablando a una sociedad determinada. Y también nos habla de que en algún grado nos habla al presente y en otro grado no. Porque ahí aparece, como decía ya la compañera, el tema de las nuevas formas del trabajo y cómo podemos incluir la posibilidad de pensar la reivindicación de derechos también ampliado, o la actualización de la demanda, la cuestión de la soberanía. Sí. Inclusive la del 57 pone directamente para la independencia económica y desglosa. Sí. Sí, y así, para la justicia social, para la vuelve a la base. Exacto. La del 57 es casi decir, volvamos al peronismo, básicamente. Bueno, pero es interesante leerlo de esa manera y también trazar un vínculo con el presente porque es, bueno, el contexto social en el que está el sindicalismo en ese momento y cómo se posiciona frente a ese contexto. Y es una posición que por momentos es propositiva, por momentos es de reclamo, por momentos es de creación de algo nuevo. Hay estrategias, hay tácticas solapadas dentro de los planes que... Bueno, también... Sí, yo hablando solamente de eso, una cosita más, parándome en la época de lo que hablamos recién con los compañeros, que en la época de Perón el 70% de los legisladores eran trabajadores. Hoy son todos hijos de millonarios, hijos de abogados, y el trabajador tiene que entender que el único que lo va a defender es la organización. Porque hoy los políticos están todos escondidos, no sale nadie a dar la cara, están todos acobachaditos, no lo ve nadie. Y lo único que van a dar la cara, mal o bien, porque es verdad, hay organizaciones que por ahí no están a la altura, pero el movimiento obrero es el único que lo va a defender. Ningún político va a salir, pero sí creo que el movimiento obrero tiene que ocupar cargos en los lugares estratégicos en la política. Eso sí lo creo. Porque por no meternos en la política, así estamos, nos está dirigiendo un payaso. Bueno, ahí, tomando esto último que dice el compañero, un poco la intención del encuentro de hoy fue ese, digamos, hacer un repaso histórico que de algún modo nos demuestra que la oposición y la resistencia a lo largo de la historia a los gobiernos liberales fue por parte del movimiento obrero, digamos, o sea, quienes protagonizaron y quienes encabezaron esa resistencia y esa oposición fue el sindicalismo. O sea, está bien, peronismo proscripto, digamos, no vamos a comparar escenarios, pero sí muchas veces por encima de la dirigencia peronista, digamos, o sea, ese protagonismo está muy marcado. Y los planes, si lo vemos también por el contexto histórico-político, se dan en contextos de crisis, digamos, o sea, nunca en ninguno de los años coincide con alguna experiencia de algún gobierno nacional popular en el gobierno, al revés, digamos, cuanto más crisis política, más plenarios hubo, más congresos, más planes se escribieron, digo, como para que podamos pensar también qué momento de oportunidad puede haber para eso hoy, y algo de lo que estamos intentando hacer.
Sí, y que a su vez son una propuesta que no se queda, o sea, solo en el reclamo, sino en la planificación. La idea de animarse a planificar hacia el futuro también es un movimiento más que interesante, porque también aprende de la historia de forma tal que sabe que va a llegar el momento en donde probablemente la oportunidad de un gobierno más ligado a los intereses populares pueda llegar a tomar el poder político nuevamente. El tema es que en ese momento en el que llegue, sepamos nosotros estar preparados y tener a mano las exigencias, la demanda y las propuestas que le interesan al pueblo argentino. Opinión. Hay que decirlo hoy. Cuando lleguemos, esto va a quedar sin valor. Como decía la compañera, digamos, cuando lleguemos, todo trabajador que está irregular va a pasar a ser regular. Todo aquel trabajador que se dice que es un colaborador, no es un colaborador, es un trabajador. Hay que decírselo también, me parece hoy, a los empresarios, a las empresas nacionales o internacionales. Hay que avisárselo. Hace hoy lo que quiera, pero cuando estemos nosotros de nuevo, esto que hiciste va a pasar a no ser, va a pasar por la justicia, vas a terminar preso. Sería un decir hoy para construir un mañana, sería. Y bueno, ahí está la figura del plan como el decir en momentos de crisis como una herramienta fundamental. ¿Alguien más para cerrar? Y hacemos allá me están haciendo... Dale. Para tener dos planes hay que formar parte del gobierno. O sea, estar en un movimiento, no en un partido político. Eso es lo que pienso yo. Volver a como era antes. Formar parte de un movimiento que abarque todo y no de un partido político. Perfecto. Bueno, compañeros, compañeras, vamos a hacer el cierre con un sorteo. A ver cómo es, Ivana, vos sos la indicada. A ver quién se lleva los 12. Repite, gana otro. 125. Si lo gana, ya lo tiene, sea sincero y se lo damos a otro compañero. 125. ¿Quién lo tiene? 125. Bueno, 125. 100. 100. Pará, ¿está el 125? ¿La resolución o está la resolución o está el... ¿Vos tenés 100? Adelante, compañero. Un aplauso. Vamos. Muy bien, bárbaro. Y bueno, y el... ¿Está el 125? ¿No está el 125? A ver, saca uno. No, vamos con otro, vamos con otro. Vamos con otro. 122. 122. A ver. Vamos. Vamos, un aplauso. Bueno, compañeros, nos veremos en 15 días. Muchas gracias.